Buenas noches. Adelante, diputado. Buenas noches, ciudadana Rose Sorgenor Flores Daniela Lisa. Lo invitamos, bienvenida sea a este recinto legislativo. Para obviar la lectura de la convocatoria, vamos a explicarle el procedimiento que vamos a hacer en la entrevista. Usted tiene hasta 10 minutos para hacer su exposición puntualmente. Es un tema libre, puede ser de la trayectoria profesional y de lo que piensa que debe mejorar el Instituto de Transparencia o todo el tema relacionado a esta aspiración a este cargo. Posteriormente, por acuerdo institucional de izquierda a derecha, los diputados vamos a hacerle preguntas hasta por 3 minutos. Usted, después de ello, podrá contestarlas hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Cabe mencionar que la exposición tiene 10 minutos a partir de que le dé el uso de la voz. Y se me olvidaba el tema de la urna. Esta urna tiene preguntas, la cual han sido inscritas en el micrositio y que vienen de parte de sociedad civil, académicos, personajes involucrados en materia de transparencia, estudiantes, etcétera. ¿El formato quedó claro? Sí. Una vez quedando claro el formato, le cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la ciudadana Daniela Flores. Adelante. Gracias, presidente. Yo soy Daniela Lisa Ros Surgenor Flores. Manifiesto mi voluntad, al igual que la reitero con los papeles que entregué, de participar en este procedimiento, en este proceso para seleccionar el comisionado ciudadano. También quiero aclarar que cumplo con los requisitos establecidos en la ley para ocupar este puesto. Mi experiencia profesional y académica son testigos de mi trabajo en la materia y por lo tanto comenzaré con mi experiencia académica. Soy licenciada de Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, titulada con la tesis de la teoría de la imprevisión desde una perspectiva económica. Ahí comencé a ver temas de transparencia por el resultado de la información desde el punto de vista económico, lo cual es un bien público con costos de privado, lo cual en la exposición de mi tesis crea ciertas asimetrías de información y fallas de mercado, razón por la cual comencé a ahondar en el tema. Terminando mi tesis, después de titularme, ingresé al diplomado que ofrece el instituto con respecto a la transparencia y la protección de datos en su modo presencial. Después de eso, en la actualidad, terminé mis estudios en el Máster de Protección de Datos y Transparencia por parte del CEU, Universidad San Pablo en España, en los cuales reiteramos y se realizó el estudio de lo que es el reglamento europeo, porque tuve la suerte de que durante mi estudio se publicó y asimismo se comenzaron a hacer todas las adaptaciones necesarias a la legislación española para adecuarlas al reglamento europeo. Asimismo, en Europa el derecho a la protección de datos es igual que en México, un derecho constitucionalmente protegido y un derecho humano. Entonces se le dio especial importancia a la teoría y asimismo a la práctica. La misma maestría me da las bases para hacer DPO en Europa, en protección de datos, y mi director de la maestría también fue director de la Agencia Española de Protección de Datos, razón por la cual la experiencia de la maestría no nada más me amplía el conocimiento en la teoría, pero también en la práctica de la protección de datos. Con respecto a mi ámbito laboral, fui directora de enlace institucional en la delegación Coajimalpa. Ahí, de entre muchos trabajos que se realizaron,
participé en el proceso de creación de las líneas de acción de derechos humanos del Gobierno de la Ciudad de México. No estuve nada más en la aplicación de los derechos, pero en la creación de las mismas líneas y de las responsabilidades que tenían los sujetos de compartir aquellos datos. Actualmente soy subdirectora de Información Pública y Datos Personales de la Delegación Benito Juárez. Tengo a mi cargo la unidad de transparencia y todo lo referente a datos personales y protección y derecho a acceso a la información pública. Con respecto a mi proyecto de trabajo o a lo que me gustaría realizar como comisionada, es obviamente después de mis conocimientos en la materia de protección de datos, considero que la legislación, así mismo como la aplicación del derecho de protección de datos, debe ampliarse en México. Razón por la cual considero que deseo incorporar los valores y las teorías de la experiencia internacional que nos antecede en la materia de protección de datos a la legislación, a las decisiones y a los lineamientos planteados por el propio instituto. Asimismo, creo firmemente en la Constitución y en los derechos garantizados por ella. Por lo mismo, creo que los principios de máxima publicidad que defienden el derecho a acceso a la información pública, asimismo el pro persona que garantizan los derechos de protección de datos, deben ser respetados y deben de ser impulsados en una legislación más amplia. Deseo incorporar dentro de mi experiencia como comisionada también mi experiencia laboral. Al ser sujeto obligado, estamos del otro lado de las decisiones que toman los órganos garantes. Por lo tanto, el conocimiento que se aprende en la práctica creo que podría eficientar muchísimos procesos dentro del ámbito de aplicación del InfoDF o InfoCDMX, como debe de cambiar las palabras. Deseo eficientar los procesos con determinaciones claras y expectativas realistas y objetivas por medio de las partes. Asimismo, considero que se debe de manejar una mejor comunicación con los ciudadanos, dado que yo, al no ser abogada, las restricciones para la participación ciudadana son restrictivas a ciertos aspectos técnicos. Creo que la parte de difusión y la defensa de los derechos de los ciudadanos en sus datos personales deben de usarse con mayor ahínco, y el derecho a la intimidad se ha olvidado dentro de la evolución de nuestros derechos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadana. El formato está establecido que los diputados preguntan de izquierda a derecha. Por tal motivo, siguiendo el protocolo, le cedo el uso de la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real para hacer sus cuestionamientos pertinentes. Con su venia, señor presidente, compañeras, Adelante, compañeros, licenciada Ros, me llama mucho la atención su trabajo final del máster. Está usted generando una reflexión que me parece que es muy pertinente someter a reflexión si verdaderamente requerimos de una amplitud de libertad, de transparencia, o poner límites a lo que sería el libertinaje. Entiendo que, tratándose de un trabajo final ante una institución española, se rige por la definición que de libertinaje trata la Real Academia de la Lengua, que no es una cuestión de pecado, sino simple y llanamente de una actitud irrespetuosa ante, y lo dice la
Real Academia, primeramente la ley, en segundo término la ética y por último en la moral. Y esta es una reflexión que creo que sí se ha presentado en diversas etapas de la construcción de la protección de los derechos de intimidad, etcétera, etcétera, pero que creo que en México todavía nos falta profundizar. Me gustaría que usted pudiese, en los pocos minutos, segundos que usted decida brindar a mi inquietud, pudiese profundizar sobre cómo ve que pueda usted incidir en esa reflexión dentro de un colegiado diverso, plural, en donde de manera puntual pudiese generar los vínculos y puentes de convencimiento de los límites sobre las libertades en materia de derecho a la información. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias, diputado. Ahora se ve el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muy buenas noches, gracias, diputado. Una de las responsabilidades de los comisionados del InfoDF es difundir la cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la información de parte de la sociedad. Si me permitieran la expresión, ¿cómo haría usted para que los ciudadanos de pie puedan ejercer ese derecho, y no solamente académicos, no solamente periodistas, no solamente investigadores, sino que fuera un derecho por todos ejercido? Muchas gracias. Es mi turno, ciudadana. Primero que otra cosa, dentro de mis 3 minutos, quisiera reconocer el trabajo que hizo en avanzar en la delegación Benito Juárez al 2017, hacerla la más transparente de la ciudad, cosa que sucedió a su cargo. Por eso me causa inquietud y voy a hacerle puntuales preguntas para poder incidir en la vida democrática del próximo Instituto de Transparencia. Ojalá me pudiera, decir de qué manera incidirá en el nuevo Instituto de Transparencia de la Ciudad de México en el fortalecimiento del sistema anticorrupción de la misma. Y la segunda pregunta, que sería muy puntual: ¿qué áreas de oportunidad considera que existen para eficientar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Ciudad de México? Dicho sea lo anterior, por el trabajo realizado en la propia institución o delegación, futura alcaldía Benito Juárez, de pasarla de una delegación que iba en crecimiento de transparencia a hacerla en el 2017 la más transparente de la ciudad. Muchas gracias. Ahora esto es suerte, la urna, ¿no?, en donde vienen unas preguntas, donde sociedad civil las trajo vía el micrositio para que usted pudiese contestarlas. Si me los pudiera leer para poder tener conocimiento de la pregunta, y posteriormente tendría 5 minutos para contestar los cuestionamientos antes mencionados. ¿Cuáles son categorías de datos personales sensibles? ¿Cuáles son ejemplos de datos personales biométricos? Ok, perfecto. A partir de este momento tiene 5 minutos para responder los cuestionamientos, y posteriormente instruiré a la Secretaría Técnica para acompañarle en salir de este salón de sesiones. Adelante, ciudadana. Con su venia, presidente. Sobre mi trabajo final del máster, del comentario que hacía, el libertinaje lo definí como el exceso o abuso de palabra o acción. Entonces, considero que el crecimiento, dada la corrupción en México, no se puede decir de otra forma, en la transparencia ha sido una necesidad obligada que nos ha llevado al camino de enfocarnos más en la transparencia, cuando en el ejemplo europeo se comenzó por la protección de datos. La transparencia es un buen deseo, ¿no? No es un derecho garantizado, no es un derecho humano, como lo es en México. Razón por la cual nosotros, al tener 2 derechos fundamentales, puestos en la Constitución, ya en el 6 y en el 16, tenemos un problema en los límites y en la incidencia de
el desarrollo de la legislación en México. Y eso es lo que se plantea en mi tesis, que ya la presenté, por lo tanto deberá estar publicada pronto. El asunto con el desarrollo es que se han creado una cantidad de legislación y de decisiones, lineamientos jurídicos, hasta la Suprema Corte. En el 2003, si no me equivoco, la Suprema Corte fue cuando dijo que los derechos humanos se interpretarían pro persona, y al final en la Constitución viene como el principio de máxima publicidad, aquel que tiene mayor importancia para la interpretación de las leyes. Entonces, así, conforme a los lineamientos que se han establecido y las decisiones de la Suprema Corte, hemos comenzado a tener un desaseo legislativo y de interpretación de la legislación, además de las necesidades y la participación ciudadana que ha aumentado beneficiosamente, yo creo que en beneficio de todos los ciudadanos. Esto ha creado que se impulsen mayores legislación en el ámbito de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. De hecho, en mi tesis manejo que son alrededor de 47 veces que se menciona en la Constitución el acceso a la información pública y la transparencia, y son alrededor de 20 que se maneja la protección de datos. Entonces, considero que el trabajo que se puede realizar es en un test de ponderación, así le llaman en la Unión Europea, que en México es muy similar a la prueba de daño que realizamos los sujetos obligados. Lo que sucede con la prueba de daño es que es muy limitativa dentro de la explicación que se puede dar y solo se utiliza para reservar información. Considero que si se comienza a realizar dentro de los procedimientos un test de ponderación de derechos, podríamos lograr incluir más lo que son los datos personales en nuestro actuar día con día, ¿no? Y el actuar del instituto en específico. Espero haber respondido a su pregunta. Diputado que me pregunta sobre el difundir la cultura, no hay nada más importante que la educación. Eso se puede ver en el ámbito desde para el día a día, para las tomas de decisiones, y la difusión de la cultura es exactamente lo mismo. No hay otra forma más que informando a la gente, y es lo que se trata de hacer, por lo menos nosotros como sujetos obligados, es nuestro objetivo día con día, poder informar a la población. Considero que dentro de las facultades del instituto, el difundir la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública es existencial. Se hace a través de un gobierno abierto, transparencia proactiva, definiciones que, si me alargo, no terminaría, pero que considero muy importantes y que se deben de incluir en los lineamientos de los sujetos obligados. La incidencia en el sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción tiene que funcionar justo con el instituto. No se puede pensar en ellos como dos órganos separados. Igual que esta comisión que se llama Transparencia y Combate a la Corrupción, los dos institutos y los dos sistemas deberían de funcionar en su conjunto y con plataformas similares. Se fortalecerían unos a otros. En realidad, no creo que uno fortalezca más a otro. Considero que el sistema anticorrupción puede obviar de ciertos problemas y dejar de hacer que el instituto se vuelva defensor de derechos humanos y, más que nada, que defienda las causas para las que están establecidas dentro del instituto. Las áreas de oportunidad, creo que tenemos muchísimas áreas de oportunidad con la legislación vigente, que hoy por hoy es de avanzada, que no la tenemos en el resto del país, ni siquiera la tenemos en la ley general. Podemos mejorar la transparencia proactiva, mejorar los sistemas de búsqueda, y todas las interpretaciones que al final de cuentas son casuísticas, permitir que entren dentro de
del instituto para crear reglas un poco más claras con respecto a la interpretación de la legislación. ¿Me queda tiempo? Sí. Áreas de oportunidad. Sigo creyendo que muchos trabajos se repiten, desgraciadamente. Hay veces que como sujeto obligado se tiene que entregar cierta información al portal de transparencia y luego la misma información se tiene que entregar a la Secretaría de Hacienda, pero como hay formatos diferentes, el trabajo se duplica. Creo que se puede eficientar mucho en la transparencia realizando formatos objetivos, asimismo como la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, como yo la tengo entendida, sería entregar una serie de formatos que permitan un proceso para entender cómo las decisiones del gobierno, las decisiones que se toman, afectan al final a los índices, no mantener la información separada una idea de la otra. Un ejemplo muy claro, la decisión de gobierno de mejorar la seguridad y disminuir la inseguridad de un área. Lo único que puede hacer un gobierno, por ejemplo, en este caso delegacional, futuramente municipal, es poner alumbrado público. Entonces, si pudiéramos seguir una trayectoria y se pudiera transparentar eso para que la persona entienda cómo una decisión de gobierno implica un costo, implica un trabajo realizado y al final de cuentas muestra una mejora o un retroceso en ciertos casos el índice de inseguridad, creo que podría ayudar mucho para que el ciudadano de a pie entienda cuáles son los objetivos claramente, y esto solo se puede hacer a través de formatos que ofrece el instituto para los portales. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. ciudadana. Instruyo a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Secretaría Técnica para invitarla a salir de este salón de sesiones. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, diputados.